Bueno, compañeros y compañeras, ¿empezamos? Venga, pues empezamos. Muchísimas gracias a esta convocatoria del Pleno Ordinario. Esperemos que a ver si poco a poco vamos recuperando también la normalidad en esto y podemos ya también desarrollar nuestra actividad con tranquilidad cuando ya parece que alumbre la vacuna. Tenéis el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta del Pleno que celebramos el 22 de octubre. ¿La aprobamos? ¿Sí? Pues gracias, compañeros y compañeras. El punto 2, 3 y 4, como ven, viene siendo habitual, le damos la palabra al señor interventor que nos concrete esta obligada dación de cuentas, tal y como nos establece la legislación vigente. Buenos días. Como dimos cuenta en la comisión informativa, traemos a este pleno la dación de cuentas realizada antes del 31 de octubre al Ministerio de Hacienda de lo que es el seguimiento y ejecución del plan de ajuste, de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre y lo que es el periodo medio de pago. En la comisión se dio cuenta de todo lo que es relativo al plan de ajuste, de las distintas medidas que se han ido cumpliendo relativa al plan de ajuste, tanto en lo que son los ingresos como los gastos, y dimos también un detalle completo de todo lo que ha sido la evolución de los ingresos y los gastos y las comparativas y la previsión de cumplimiento e incumplimiento también algunos con lo que son los ingresos y gastos en relación al plan de ajuste. Hicimos un desarrollo de todo lo que son los ingresos y el cumplimiento de todos los ingresos, salvo el relativo al capítulo 3, que vimos que difícilmente va a tener un cumplimiento de su previsión con lo relación al plan de ajuste. Si bien en otros ingresos, como es el capítulo 4, vemos que seguramente haya una previsión en relación al plan de ajuste que en este sentido compense las dificultades que tiene lo que es el capítulo 3. En el capítulo de la previsión de gastos también hicimos un desarrollo de todo lo que es el capítulo de gastos y vimos cómo también hay algunos capítulos que las dificultades en cuanto a previsión y cumplimiento del plan de ajuste tendrán un desarrollo que, por sobre todo, es en el capítulo 6, como hemos visto en trimestres anteriores, sobre todo por lo que son los ingresos que recibimos en su día de sistemas generales e incluso lo que es el tema del plan Supera, que han determinado que se haya incrementado el gasto en estos trimestres y difícilmente cumplamos las previsiones del plan de ajuste que se establecieron inicialmente en 2,5 millones de gastos anuales. Entonces, en líneas generales, el cumplimiento del plan de ajuste habrá que verlo en el último trimestre para ver si, sobre todo por estos gastos que se han incrementado en el capítulo 6, podemos finalmente cumplir todas las previsiones de lo que es el plan de ajuste, sobre todo con los ingresos que recibimos del capítulo 4 e ingresos de otras administraciones. En lo que es la ejecución presupuestaria, en el plan de ajuste analizamos todo el desarrollo de los capítulos y también analizamos el cumplimiento de lo que son los principios de estabilidad financiera, también el principio de sostenibilidad financiera y el cumplimiento del límite de deuda. Insistimos también en el tema de la regla del gasto. El año pasado estuvimos en un cumplimiento al límite de lo que es la regla del gasto y este año teníamos muy difícil el cumplimiento de la regla del gasto. Es cierto que se han suspendido para el año siguiente todo el tema de las reglas fiscales, con lo cual vamos a venir favorecidos si no cumplimos el tema de la regla del gasto, como parece que tenemos difícil ese cumplimiento. Por último, con el tema del periodo medio de pago, el trimestre anterior estábamos en un periodo medio de pago de 14,97 días, este trimestre hemos subido un poco, estamos en el 17,31, pero estamos dentro de lo que es el límite que establece la normativa. Muchísimas gracias, señor interventor, como siempre. ¿Alguna apreciación por los grupos? Pasamos al siguiente punto. Venga, pues en este caso sería el punto 5, la aprobación de nuestra adhesión a solicitud también de la Consejería de Salud, de la Dirección General correspondiente de nuestro ayuntamiento al plan RELA para la elaboración del Plan Local de Salud. Tiene la palabra la delegada de Promoción de la Salud del municipio, Maribel. Señora Moreno.
Con esta adhesión iniciamos la elaboración y puesta en marcha del Plan Local de Salud de Mairena del Aljarafe, en el que RELA nos va a proporcionar asesoramiento, informe de salud de nuestro municipio, herramientas metodológicas y todas aquellas que sean necesarias para la elaboración de este plan. Por todo ello, traemos hoy esta propuesta de alcaldía para su aprobación en el Pleno. Muchas gracias, Maribel. ¿Alguna intervención? ¿Pasamos a la votación? Venga. Señor Izquierdo. Buenas tardes ya a todos y a todas. El voto de mi grupo a la adhesión a esta red va a ser positivo. Realmente entendemos que la mera adhesión pues, no supone nada, simplemente un trámite. Lo que sí queremos es llamar un toque de atención a cómo se elabora este plan local de salud, que vemos con buenos ojos, pero que esperamos que no sea una mera herramienta para tratar estadísticas, sino que verdaderamente se dé participación a la ciudadanía y a los distintos colectivos del municipio para realmente incidir en los hábitos saludables de nuestros vecinos y vecinas, y además también para detectar posibles problemas que estén ocasionando algún tipo de enfermedad o algún tipo de problema en la población y que a simple vista pues, pueda pasar desapercibido, y de esta forma pues sí es verdad que podamos incidir en la buena salud del municipio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Izquierdo. Pasamos entonces a la votación. Venga, el Grupo Vox, Grupo Ciudadanos, Grupo Popular, Grupo Adelante, Grupo Socialista. Muchísimas gracias por unanimidad, señor secretario. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al siguiente punto. Ahora es la aprobación de la continuidad del trámite que se tiene que dar la consejería correspondiente con respecto al informe de la innovación 13ª del Plan General de Ordenación Urbana. Señora Alonso Lapi. Gracias, presidente. Esta innovación, esta modificación del planeamiento la trajimos para su aprobación inicial en enero del 2020. En febrero remitimos toda la documentación a las compañías suministradoras y para informe preceptivo de la Dirección General de Telecomunicaciones. Hemos recibido este último, pero no así por parte de las compañías como Aljarafesa, Gas Natural, Sevillana Andesa, etcétera. Los técnicos consideran que no son informes preceptivos y no sectoriales en stricto sensu. Entonces, pues se propone a este Pleno continuar con la tramitación, elevarlo a la consejería y poder traerlo cuanto antes al Pleno para su aprobación definitiva. Muchísimas gracias, señora Alonso Lapi. Un trámite obligado en este caso. ¿Una intervención? Nada. ¿Pasamos a la votación? Sí, pues venga. Señora Pérez. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Cuando se trajo la innovación 13ª en enero de 2020, nosotras mostramos nuestro acuerdo a que hubiera una mejora de los barrios consolidados de la ciudad. Entendíamos que había que mejorar su movilidad, su accesibilidad, sus dotaciones y sus infraestructuras básicas. Viendo la documentación nos dimos cuenta que el presupuesto que estaba destinado a este plan de barrio, que en total eran como unos 29 millones, pues la mitad más o menos, unos 14 millones, iban a proceder de enajenaciones, ¿vale? Lo que es lo mismo de la venta, del intercambio, de la sustitución del patrimonio municipal de suelo. ¿Okay? Entonces, nosotras entendíamos que hay una parte de esas enajenaciones, ¿no? O sea, que del desarrollo nuevo de la ciudad tiene que salir efectivamente un dinero que vaya a mejorar los barrios antiguos, los barrios de la ciudad consolidada, porque es la única manera, además, de que se eliminen diferencias, ¿no? Y que estén igualmente dotados de infraestructura y de servicios. Pero teníamos una duda, una preocupación o una incertidumbre, ¿no? Que era que esos suelos que se enajenaban, esos suelos que se vendían, al final tampoco sirviera para resolver las necesidades habitacionales reales que tenía el municipio. Y lo decíamos porque, bueno, por ejemplo, en GMU vemos cómo llegan promociones de vivienda, pero no, desde que yo estoy, por ejemplo, en GMU no nos ha llegado una promoción de vivienda de protección oficial en régimen especial, ¿no? Que es una cosa que también venimos haciendo constar, ¿no? Entonces, la preocupación era esa,
¿no?, que acabemos vendiendo patrimonio municipal de suelo, pero que los maireneros y las maireneras tengamos que seguir yéndonos a otros pueblos como Camas, como Coria, como San Juan, porque no nos podemos comprar una vivienda aquí, porque, ¿no? Entonces, entendemos que el suelo que se enajene pues debería ir con prioridad a resolver esas necesidades habitacionales. En ese momento nuestra votación, nuestro sentido fue una abstención, y aunque entendemos que ahora lo que se está votando es un trámite administrativo, como el telón de fondo no ha cambiado, pues por coherencia nos abstenemos igualmente. Es una cuestión de precaución. Muchísimas gracias, señora Pérez. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. Voto Vox, a favor. Voto Ciudadanos, a favor. Voto Popular, a favor. Voto Adelante, abstención. Voto Socialista, a favor. Gracias, compañeras y compañeros de corporación. Pasamos a los apartados de las mociones. En el punto 7 hay una moción presentada por el Grupo Vox con registro 22.747 sobre el establecimiento de una campaña de entrega gratuita de mascarillas durante el estado de alarma. Señor Miguel, señor Espinar. Buenos días a todos. Esta es una moción que se ha presentado a todos nuestros grupos municipales con representación en los distintos ayuntamientos y también en las distintas diputaciones. De hecho, ya se ha aprobado por unanimidad este mismo texto en la Diputación de Córdoba. En realidad, esta moción tiene dos vertientes o dos peticiones, que son, por un lado, la distribución gratuita a todos los residentes en Mairena de las Jarafes, pero a todos sin excepción, porque sé que, por ejemplo, el día 28 de octubre se hizo un reparto de mascarillas, en principio, según la publicación del Ayuntamiento, para las personas más necesitadas, que lo veo bien, lo veo correcto, pero nuestra moción es para todos. Nosotros pagamos suficientemente impuestos aquí, son bastante altos, y creo que en la situación de emergencia nacional sanitaria en la que nos encontramos, todos tenemos derecho al acceso a la mascarilla gratuita, puesto que su uso es obligatorio. Además, solicitamos también la exención del 0% en el tipo impositivo del IVA. Y ya, por cierto, la bajada del 21 al 4% que se va a aprobar ahora ha sido surrealista, vamos. Es increíble lo que ha pasado en el Gobierno, en el sentido de que distintas personas del mismo Gobierno decían en un momento que sí, en otro momento que no, que se había hecho una consulta a la directiva, a la Comisión Europea, y al final se ha descubierto que ni siquiera hubo esa consulta, y al final definitivamente se redujo del 21 al 4%, lo cual me parece bien, pero nosotros vamos más allá, que la exención total al 0%, como te permite la propia directiva del 5 de mayo. De hecho, Italia tiene el 0% de IVA en las mascarillas. Creemos que en una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, no es objetivo ninguno del Gobierno de recaudar absolutamente nada por ese motivo. Pero es que anteriormente existía otra, incluso antes de que existiera la pandemia, que fue en el 2018, y dice exactamente, puesto que permite la exención al 0%. Te dice, para modificar del 2018 de la Comisión Europea, por modificar la estructura de los tipos de IVA, dando flexibilidad a los Estados miembros para determinar los tipos aplicables en sus respectivos territorios, incluido el tipo del 0%. Por lo tanto, estamos hablando que es posible, totalmente posible, tanto por la directiva del 5 de mayo del 2020 como la anterior. Y en cuanto a la forma de estructurar lo que es el pago, sería la forma de... son también dos vías o dos cauces. Sería uno a través de una partida presupuestaria establecida por el Gobierno de la Junta de Andalucía, que recordemos, nosotros apoyamos, pero no estamos dentro del Gobierno, por lo tanto, sería muy beneficioso que los propios municipios, junto con los grupos municipales, pues presionemos para que sea así, para que destinen una partida presupuestaria a este concepto, y así como que el Gobierno también tenga una financiación parcial de las mascarillas, para que el Ayuntamiento en sí no tenga que pagar nada por este sentido. Por lo tanto, las arcas municipales no se verían afectadas. Nada más. Muchas gracias, señor Espinar. ¿Intervención por parte de los grupos? Venga, señor Ríos, por parte de Ciudadanos. Sí, buenas tardes. Señor presidente, muchas gracias. Dentro del plan Mairena 1,
entendemos que se contempla parte de lo recogido por el representante de Vox en su moción. Entendemos que especifica que se haga extensiva esta dotación a toda la ciudadanía, con lo cual es de agradecer esa concreción. Por parte de Ciudadanos del Grupo Municipal nos sumamos a la petición de la eliminación del IVA en la adquisición de mascarillas, entendiendo de que las medidas adoptadas en esta materia por el Gobierno central son completamente insuficientes, habida cuenta de la situación de emergencia social en que nos encontramos. No obstante, pensamos que lo expuesto en la moción presentada hoy nos exige la implementación de medidas adicionales de apoyo a pymes y autónomos, algo que echamos en falta también en la moción, por lo que estimamos necesaria la inclusión de un nuevo punto que contemple una dotación presupuestaria de manera específica destinada a la adquisición de equipos de protección individual, productos de desinfección, sanitarios, protección de labores de atención al cliente, asistencia externa para labores de desinfección, etcétera, hasta un límite de 500 euros o una cantidad superior, si así se estima por consenso de los distintos grupos políticos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Ríos. Por el Grupo Popular, en el segundo turno. Por el Grupo Adelante, no. El Grupo Socialista, no. Pues venga, pues comenzamos el segundo turno. Miguel, ¿quieres comentar algo más? Nada, nada. Pues Ricardo, te damos la palabra. No sé, preguntaba Micho Portavoz que no, ¿no? Ruiz, el señor Ríos, ¿quiere intervenir otra vez? No, vale. Gracias, señor alcalde. Yo, primero, como buen liberal, gratis no hay nada en la vida. Nada. Las mascarillas se pagarán directamente por una empresa, el ciudadano, o por los impuestos de los españoles. 19.176.900 españoles estaban, según la EPA, el tercer trimestre, como activos, que son los que pagarán estas mascarillas o la sanidad pública, porque nada es gratuito, o la educación pública, porque nada es gratuito. Nada es gratuito. Todo lo pagamos con el esfuerzo y el trabajo de millones de españoles. El concepto se repita. Es muy llamativo, además, cómo los extremos acaban pensando igual. Cada vez se parecen más. Mire, yo creo que en la vida, cuando uno hace este tipo de emociones, debería hacer una pequeña reflexión. Muy, muy importante. ¿Qué es lo que cuesta? En Mairena viven 46.089 personas. Vamos a poner que una mascarilla va a costar 0,16 euros, porque se compran bien, el volumen. Vamos a poner que cada persona, según la normativa sanitaria, puede usar 3, yo voy a poner 3, ni siquiera 4. Y 30 días de un mes, eso lo multiplicamos por los 6 meses que dura el estado de alarma, eso significa que el coste solo en la ciudad de Mairena es de 4.148.010, es decir, más del 10% del presupuesto municipal. Si lo hacemos con los 8.460.261 andaluces censados hasta el último censo, seguimos multiplicando por 0,16, por 3 y por 30 y luego por 6, y eso da 761.423.490 euros. El presupuesto para la sanidad andaluza que se aprobó ayer el anteproyecto es de 11.566 millones. Es decir, habría que destinar algo más del 6% del presupuesto de la sanidad andaluza solo para mascarillas. Pero hay un dato muy, muy significativo. Mire,
En Andalucía, hasta el mes de agosto, que es el último dato que ha publicado el Ministerio de Hacienda, se ha gastado por dispensación de fármacos con receta, es decir, cada vez que vamos a una farmacia con una prescripción médica, algunos como yo, que somos enfermos crónicos, que utilizamos medicamentos todos los meses, se ha gastado en Andalucía 1.242.589.570 euros. Es decir, el gasto en mascarilla sería más o menos el 60% de ese gasto farmacéutico. Pero espera, que nos demos cuenta de los volúmenes. El gasto hospitalario farmacéutico, es decir, lo que se le entrega a los enfermos ingresados en hospitales hasta el 30 de agosto en Andalucía fue 788.687.070. Es decir, que la moción de Vox dice que gastemos en mascarillas lo mismo que está en 6 meses, lo mismo que se han gastado en fármacos en 9 meses en Andalucía. Está muy bien, pero si a eso le añadimos que se pide bajar impuestos, que hay menos recaudación, que el señor Ríos con buen criterio dice que hay que exonerar a los empresarios. Claro que hay que hacer esas cosas. Entonces, yo entiendo que el Sistema Nacional de Salud, a aquellos ciudadanos que ingresen determinadas cantidades, se les pueda subvencionar la mascarilla como se subvenciona la medicina, entre el 40 y el 60%. Lo entiendo, me parece razonable. Igual que se da un fármaco para el azúcar o para el colesterol y pagamos una cantidad, bueno, normal. Y si tú no tienes tus ingresos, entiendo que se les pague la mascarilla. Pero a todos los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Eso quién lo paga? ¿Cómo se paga? ¿A costa de qué otras partidas presupuestarias de la Junta de Andalucía, del Estado o del Ayuntamiento de Mairena se quita eso? Claro que hay cosas que son obligatorias y por eso no se pagan. Por ejemplo, ya es que se nos olvida, yo soy muy mayor, ¿no se acuerdan ustedes de los cinturones de seguridad? Teníamos que ponerlos en los coches porque no venían de ser. Era una obligación que iba a salvar vidas. Y se pusieron, es decir, ciudadanos, unas ayudas, lo racional. Pero durante 6 meses todas las mascarillas que use un español las paga el Estado. Hombre, de verdad, esto es populismo. Eso es engañar a los ciudadanos. De verdad, nosotros yo creo que no podemos dejar a ningún ciudadano en la estacada. Que aquel que no pueda pagar sus mascarillas porque sus ingresos se lo impidan, tiene que tener la ayuda de las administraciones públicas. Que es evidente que posiblemente hay que cambiar el modelo, que tengan que ser dispensadas en farmacia a través de la tarjeta sanitaria, que suponga un descuento como lo son otro tipo de medicamentos. Claro que sí, pero de ahí al gratis total, que de verdad, creo que tenemos que ser todos mucho más responsables. Que es que solamente hay que hacer los números. Es que no hay otra cosa, simplemente multiplicar. Entonces, tengamos enorme responsabilidad. Nosotros habíamos presentado una moción que retiramos sobre la retirada, el IVA en las mascarillas. Bien, es verdad que el Gobierno una vez más nos ha vuelto a engañar a todos, pero bueno, ya uno también lo tiene más que aprendido, porque ha bajado solo el IVA de las mascarillas quirúrgicas y otra serie de ciudadanos que utilizan otro tipo de mascarillas porque las consideran más seguras. En este mismo hemiciclo hay muchos ciudadanos que están utilizando otra mascarilla que no es quirúrgica, ¿no? Entonces, creo que nos han vuelto a engañar. Entonces, yo en todo esto, con todo esto de la pandemia, enorme rigor. Y seamos suficientemente responsables y serios. Insistir a nuestra demanda de que la bajada al 4% de las mascarillas, del IVA de las mascarillas, sea a todo tipo de mascarillas, no solamente a las quirúrgicas, y de verdad entendemos que es muy difícil que ese gratis total que algunos plantean. Muchísimas gracias, señor Tano. Pues vamos a la votación, ¿no? Señor Espinar, sí.
Ciudadanos sí. Admite, entiendo la posición. El Grupo Popular, abstención. Grupo Adelante, no. Grupo Socialista, no. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos a la siguiente moción, en este caso presentada por el Grupo Adelante, Mairena, con registro 23.127, sobre la instalación de cubiertas solares en los edificios municipales. La defiende Emilio. Buenas tardes, presidente. Exactamente, paso a la defensa de nuestra moción para la instalación de cubiertas solares en edificios municipales. Empezar comentando que la energía solar goza de numerosos beneficios que la sitúan como una de las más prometedoras, renovables, no contaminante y disponible en todo el planeta. Contribuye al desarrollo sostenible y a la generación de empleo verde en las zonas en las que se implanta. Otro aspecto beneficioso de dicha energía es su condición de generadora de riqueza local, puesto que su implantación en un país disminuye la dependencia energética de otros países. Si bien es cierto que la energía solar, como la eólica, es intermitente, esto es directamente dependiente de la meteorología o de los ciclos día y noche, el rápido avance experimentado por las tecnologías de almacenamiento eléctrico va a minimizar cada vez más esta circunstancia, incrementar la participación de este tipo de energía en el sistema energético. Decir que nuestros vecinos y vecinas están cada vez más concienciados con los temas sociales y ambientales. El interés de muchas comunidades de vecinos, particulares y empresas de adoptar el autoconsumo solar no solo se da por motivos económicos, sino también medioambientales. La sociedad está cada vez más comprometida con las energías renovables, con la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y con el desarrollo sostenible para paliar los efectos desastrosos del cambio climático que vivimos. La energía solar reduce el impacto medioambiental. Decir además que esta energía no genera contaminación acústica y todos los elementos de los sistemas fotovoltaicos son recuperables y reciclables. La energía fotovoltaica es el futuro y es el presente. Es una energía verde totalmente sostenible que mejora la calidad de vida de nuestros vecinos y que puede abastecernos en el presente sin tener que hipotecar el futuro de nuestros hijos. Me gustaría recopilar los beneficios que tendría instalar placas solares en los edificios municipales. Solo los voy a mencionar. Decir que es una energía abundante, que convierte a las administraciones en agentes comprometidos y sostenibles con el entorno, reduce los costes en electricidad, apostaríamos por una energía silenciosa, tiene un bajo mantenimiento, no supone ningún problema de abastecimiento y, por último, no causa contaminación y reduce la dependencia con otras fuentes de energía no renovables. Por todo lo expuesto, nuestro grupo, Adelante Mairena del Aljarafe, estimamos oportuno y conveniente proponer a este Pleno, para su debate y aprobación, la adopción de los siguientes puntos de acuerdo, que paso a detallar. El primero de ellos es que este Pleno realice con medios técnicos municipales un proyecto para la construcción 2021-2022 de instalaciones fotovoltaicas sobre los edificios municipales, con inyección económica basada en los presupuestos municipales de 2021 y o mediante subvenciones autonómicas, estatales o europeas. El segundo punto del acuerdo es que este Pleno realice con medios también técnicos municipales un proyecto para la construcción 2021 de monolitos, puntos de recarga para vehículos eléctricos, con inyección económica basada en los presupuestos municipales también de 2021 y mediante subvenciones también autonómicas, estatales o europeas. Esto es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Intervenciones por parte de los grupos. Señor Espinar. El Grupo Municipal Vox, en condiciones normales, no pondría ni un pero a esta moción. De hecho, la aprobaríamos sin ningún tipo de problema. ¿No? Estoy de acuerdo con la energía solar y la energía fotovoltaica, es una energía verde y totalmente de acuerdo. El problema es la situación en la que nos hallamos hoy en día. Vamos a ver. Creo que todavía no somos conscientes a lo que nos vamos a enfrentar, porque ahora mismo estamos hablando de colas de hambre y demás, pero lo que se va a ver, que yo calculo va a ser sobre marzo o abril, va a ser increíble. Yo creo que ahora mismo la prioridad de un ayuntamiento, que es servir a sus vecinos, es servir a aquellos vecinos que se van a quedar sin recursos, que vamos a ser muchos, porque no son solo los trabajadores, autónomos, empresas, o sea, nos va a coger al conjunto, al cómputo completo de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que destinar ahora mismo recursos, que están bien su destino, energía solar y fotovoltaica, no tengo ningún pero hoy en día destinar recursos a lo que nos viene encima, es que no podemos votar a favor de eso. La prioridad del Ayuntamiento de Mairena no puede ser esa, sino dotar todos los recursos necesarios para lo que viene y para lo que vamos a sufrir todos sus pobladores. Nada más. Muchísimas gracias, señor Espinar. Por el Grupo Ciudadanos, señor Carmona.
Repito, buenas tardes, compañeros. Gracias, señor presidente. Bueno, en mi intervención tenía primero un punto que, como he visto que lo han modificado o no se han hecho eco referente a las formas cuando le daban el palito a la anterior ley del PP con el impuesto al sol, etcétera. Como la han anulado, pues me evito tener que hablar de todo este tema, de lo bueno y lo malo de las leyes. ¿No lo has comentado? Ah, bueno, pues entonces vamos al lío. Sí. No, es curioso porque ni siquiera hablando de este tipo de temas de ecología, bioclimatización, movimiento verde, eficiencia energética, los beneficios del sol, la vitamina D, pues ni aún así son ustedes capaces de presentar algo en positivo. Siempre tiene que haber una crítica a un elemento para la lucha entre los contrarios, ¿no? Parece que siempre tiene que aparecer un texto al respecto. Pues nosotros pensamos que la legislación anterior del PP fue el comienzo de una verdadera legislación al respecto. El anterior gobierno de Zapatero la obvió completamente cuando era el momento álgido, ¿no? El momento bonito de la época de la generación de las políticas de cambio climático, etcétera. Pero bueno, la obvió. Fue un primer paso, fue una ley hecha a regañadientes y sin cariño, pero marcó una serie de criterios que esta ley actual, sin ser perfecta, sin estar completa, no lo decimos nosotros, lo dicen organismos europeos, incluso algunos de los que colaboró la actual ministra, una serie de puntos que se consigue la eficiencia energética, entre ellos la fotovoltaica, de lo que se han implementado en la actual ley, pues un 30% aproximadamente. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Negativo? ¿Crítico? Pues no. Es un paso cuantitativo y cualitativo de esta nueva ley que ayuda a conseguir los retos que tendrá que irse cumpliendo conforme vayan pasando los diferentes gobiernos. Eso con respecto a la forma. Con respecto al fondo, pues surgen un montón de dudas. O sea, una instalación fotovoltaica no es la panacea, o sea, no es la solución global. La instalación fotovoltaica es un sistema fantástico, de acuerdo con toda la exposición que ha hecho Emilio. Todos los beneficios, 100% de acuerdo, pero la instalación fotovoltaica, la solución fotovoltaica, forma parte de un grupo de soluciones globales en pos de la eficiencia energética y no puede ser la solución final. ¿De qué forma se realiza una instalación de este tipo en un ayuntamiento o un municipio como Mairena? ¿Qué tipo de acción proponen ustedes? Al final yo es que no me he enterado. ¿Una generación directa convertido a red como contrapartida? ¿Una generación para autoconsumo con almacenamiento? ¿Qué tipo de almacenamiento para una entidad municipal? Sin almacenamiento, ¿es posible que una administración pública pueda verter excedente y recibir una contrapartida por parte de la distribuidora o de la comercializadora que existen en el mercado? ¿Lo contempla la ley? Y si lo contempla la ley, ¿qué ley lo contempla? Yo no me entero de nada. ¿Se combina con las políticas de movilidad? ¿De qué forma se lleva a cabo una inversión multimillonaria para dar solución a algo, obviando otro tipo de soluciones de eficiencia energética, de salubridad en los edificios municipales y públicos? Como he dicho, no es una solución final. Comentando los puntos de acuerdo, te diré que al primer punto, la instalación fotovoltaica tiene que estar dentro de un plan estratégico de modernización de instalaciones municipales. Si no es así, nos puede llevar a error contraproducente a la instalación, como por ejemplo el sobredimensionamiento de una instalación multimillonaria. Sobredimensionamiento, y vosotros que sois muy ecologistas, yo también lo soy, ¿sabéis cuál es la huella de carbono de este tipo de instalaciones, de este tipo de productos fabricados en China? Una buena medida sería solicitar al Gobierno actual y al suministro de consumo que este tipo de productos sean considerados como productos de primera necesidad. Y si no es de primera necesidad, de 1,2, ¿vale? Con una reducción del IVA, con favorecer fiscalmente a las empresas españolas fabricantes de placas fotovoltaicas, por ejemplo, que ya no existe ninguna, se han tenido que ir todas, no pueden competir con los chinos. Sobredimensionamos instalaciones sin tener en cuenta otros conceptos, tenemos que ir al sobredimensionamiento y aumentamos la huella de carbono, la ecología para abajo. Con respecto al segundo punto, construcción de monolitos, pero eso tendrá que estar dentro de un plan estratégico de movilidad, ¿no?, eficiente.
O empezamos a poner monolitos sin tener en cuenta absolutamente nada. ¿Cómo nos vamos a mover los marineros? ¿Cuáles son los planes de incentivación de vehículos eléctricos? ¿Para cuándo el plan de movilidad eficiente dentro del plan municipal? El microbús eléctrico que va a servir como una solución muy potente para la movilidad interna. ¿Dónde están esos monolitos? ¿Cómo se financian? ¿Públicamente? ¿En combinación con empresas? Mezclando ambos ámbitos, si no es inviable e imposible. Y con los técnicos municipales, ¿cuáles son esos recursos técnicos municipales? Todo eso tendrá que salir a licitación, que sean medios privados, expertos privados los que generen esos proyectos. Eso es más claro que el agua. Como busquen los medios técnicos dentro del municipio, esto nos saldrá la vida. Entonces, ¿que Ciudadanos se opone a la instalación fotovoltaica? Ni muchísimo menos. Ciudadanos está a favor de un plan general en el que una gran parte de esa solución sea la fotovoltaica. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, señor Carmona. Se conoce además la vehemencia y el sentido de su alto conocimiento en esta materia, lógicamente. Ahora le toca al Grupo Popular. El segundo turno, Vicente, perfecto. Tocaría el Grupo Socialista, señora Padial. Pues empezamos el segundo turno. No sabéis ustedes lo que empiezo yo esto que parece como una subasta, ¿sabéis? Que nada, señor Espinar, el Grupo Ciudadanos, ¿quiere intervenir otra vez? No. El Grupo Popular, pues, señora Ajenjo, le toca. Buenas tardes, gracias, señor presidente. Bueno, si me lo permiten los compañeros, esta moción es un brindis al sol. Y por todos los motivos que ha enarbolado el compañero de Ciudadanos, a nosotros así nos lo parece. Y es un brindis al sol empezando por la exposición de motivos. Una exposición de motivos que se presenta como un dogma de fe. Muchos datos, pero ninguna fuente. Es una literatura muy bonita, pero si no me ponen la fuente científica a la que se refiere, podemos estar más o menos de acuerdo con la letra, pero no se fundamenta en ninguna fuente científica. Y no es que no nos lo creamos, no ponemos en duda el calentamiento global, ni mucho menos. Pero sí es verdad que los datos que ustedes aportan sin ningún tipo de fuente, para nosotros es un acto de buena fe. Y después, como es costumbre en ustedes, una visión maniquea hasta de las fuentes de energía. Fuentes de energía muy buenas, muy buenas, muy buenas, y muy malas, muy malas, muy malas. Todo lo que es fotovoltaico es bueno, bueno, bueno de verdad. Y por eliminación, todo lo contrario es malo, malo de verdad. Y después, bueno, una verdad media, una verdad media. Ustedes aquí nos cuentan lo que nos cuesta a todos los españoles la prima de renovables, que nos encarece mucho actualmente el recibo. Ustedes se limitan a criticar políticas pasadas, pero no dicen que estas políticas venían a solucionar, a intentar solucionar la prima de renovables que encarece el recibo a todo el mundo por igual, a los que más pueden y a los que menos pueden. Y después, bueno, nos parece un brindis al sol por la exposición de motivos, sí, pero también, sobre todo, por lo que solicitan en la misma. Ustedes solicitan que esos estudios se realicen por parte de departamentos municipales. ¿Se han dado una vuelta por Mairena o saben ustedes la carga de trabajo que tienen actualmente todos los departamentos municipales? ¿A qué departamentos se lo van a encomendar? ¿Tenemos los recursos materiales y humanos para realizar ese estudio? Ustedes lo aseveran con una propiedad tremenda, porque no solo en el primer punto, sino además lo reiteran en el segundo punto que ustedes piden. Nosotros entendemos que esto estaría bien, ese estudio estaría bien, pero siempre y cuando no lo hagamos para incrementar la carga de trabajo de los servicios municipales, que ojalá pudiésemos hacerlo. Pero yo insisto, desen una huerta por Mairena o pregúntale a los encargados de todos los departamentos a ver si ahora mismo estarían dispuestos a asumir mayor carga de trabajo. Y después, ¿cuál es el objeto? Ustedes hablan muy bien de energía fotovoltaica, sí, pero se olvidan lo más importante y empiezan la casa por el tejado. Primero vamos a partir de las necesidades y eso
es fundamental. Aquí no se habla para nada de una auditoría energética, que sería el punto 1 de todo lo que ustedes están hablando. Y para nada aparece en la moción la palabra auditoría energética. Por lo tanto, desde este grupo pensamos que esta moción, la única finalidad que tiene es la que usted ha omitido, inteligentemente, la de criticar políticas, decisiones políticas que se tomaron hace más de un lustro. Hace más de un lustro. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con ni la exposición de motivos ni lo que usted solicita. Lo que ustedes solicitan en esta moción. Y, por supuesto, renovables sí, pero con ton y con son. Y sabiendo la realidad y las necesidades de Mairena. Cosas que en esta moción no se recogen. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Genjo. Sí, vale. A Juan Miguel de Vos me gustaría comentarle que me ha comentado que la situación económica que vivimos sí que es complicada, pero ante una pandemia sin precedentes, que es lo que estamos viviendo, creo que más que nunca es cuando deberíamos de apostar por las energías renovables. Agradezco al señor Carmona su conocimiento en este tema, pero me parece que lo que tenemos, mire, cuando estábamos redactando esta moción me parece que es una moción bastante general. Y la impresión que me da es la misma impresión que me da en todas las mociones que nosotros defendemos, que es votar en contra por votar en contra. Es demasiado general. Se han aprobado en muchos ayuntamientos, de hecho, ayuntamientos de sus colores políticos, además tal cual. Y, en fin, yo lo que veo que es una cuestión política y poco más que decir. Gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Señora Padial. Gracias, señor presidente. Mi intervención va a ser proactiva desde el punto de vista que nosotros, como grupo de gobierno, no podemos más que impulsar la economía baja en carbono. Pero sí tengo que hacer algunas aclaraciones a la exposición de motivos del Grupo Adelante. Primero, el Ayuntamiento, no sé si sabéis que no cuenta con un departamento de redacción de proyectos, es decir, que llevar una redacción de proyectos, además de estos proyectos tan específicos por parte de técnicos municipales, es totalmente imposible. De cualquier forma, cuando se pide una subvención para acometer este tipo de inversiones, normalmente siempre hay una partida destinada a la redacción de proyectos. Por lo tanto, eso viene contemplado en lo que vosotros decís después, que hay que hacerlo con subvenciones de la Junta o del Estado. Bueno, eso para dejaroslo claro para empezar. Nuestros técnicos normalmente realizan labores supervisoras en cualquier trabajo que se contrata a una empresa externa. Los proyectos los redactan empresas externas, nunca los redactamos nosotros. Por otro lado, quiero incidir en el hecho de que nosotros ya estamos trabajando en todos los puntos que habéis mencionado en esta moción. Lo que estamos haciendo, porque hay que empezar, como bien han dicho, la casa no por el tejado, sino por los cimientos, por la excavación de tierra, estamos trabajando en un análisis de lo que se llama el CUP, que son los consumos y curvas horarias. Porque es muy importante saber qué consumo tienen los distintos edificios municipales, cuáles son las horas de máximo consumo, porque, como vosotros sabéis bien, la energía fotovoltaica funciona porque el sol la alimenta. Hay edificios, eso es de perogrullo, hay edificios que su máximo funcionamiento no es en horas diurnas, sino en horas nocturnas. Entonces habría que ver qué tipo, como ha dicho el compañero de Ciudadanos, qué tipo de placas fotovoltaicas son las que habría que instalar, si instalamos acumuladores, si vamos a cederle después a la compañía electricidad o no, en fin, una serie de casuísticas que estamos también estudiando, porque es cierto que a lo mejor en algún edificio municipal sería factible poner este tipo de placas en las cubiertas. Para hacer una inversión es preciso hacer un análisis previo, porque el dinero de las inversiones, los recursos, salen de todos nosotros. Por eso esas inversiones hay que hacerlas con mucho cuidado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, antes de invertir, estudiamos. También hay que estudiar que esas inversiones después se recuperen de la manera más rápida posible. Y en eso estamos.
Pero existen muchas formas de reducir la huella de carbono, es decir, no solamente la energía fotovoltaica es ahora el máximo de las energías renovables. Estamos también haciendo estudios para ver de dónde viene la energía que consumimos, porque es muy importante saber de dónde viene la energía que consumimos. No es igual que consumamos una energía que viene de energías fósiles o nuclear, o consumir una energía que viene ya de energías renovables. Eso también es muy importante y en eso también estamos. Por tanto, la planificación a medio y a corto plazo es muy importante, en partidas presupuestarias o en incentivos a los que nos podamos acoger. En esa planificación llevamos trabajando ya pues 1 año y medio. En cuanto al tema que habéis planteado en el segundo punto, en Mairena, no sé si lo habéis preguntado, pero existen un total de 47 vehículos eléctricos enchufables. 47 vehículos en la población de Mairena supone un vehículo por cada aproximadamente 1.000 habitantes. También quiero recordaros, porque es importante saberlo o recordarlo, que el hecho de instalar un monolito en la vía pública, eso es un suministro y eso no es una competencia propia del ayuntamiento, lo marcan los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases del Régimen Local. Es la movilidad una competencia propia, pero no lo es el suministro. Hoy por hoy, la instalación de monolitos enchufables es totalmente inviable desde el punto de vista público. ¿Por qué? Porque no es rentable. No es rentable que un punto eléctrico cuesta entre 6.000 y 10.000 euros. Entonces, no es rentable invertir el dinero público en instalar monolitos eléctricos. Esta prestación se está haciendo a través de la colaboración privada. Son las suministradoras a las que les interesa y no siempre entrar para captar mercado en las ciudades poniendo monolitos eléctricos. También estamos en conversaciones para instalar ese tipo de monolitos. Y ya no sé qué más deciros, que nosotros estamos trabajando en todo lo que habéis dicho, que no puede ser de otra forma que impulsemos las economías bajas en carbono. Estamos a favor del medio ambiente y haremos todo lo posible porque Mairena sea un lugar más sostenible, más verde y mejor para vivir. No quepa la menor duda, estamos trabajando en ello. Muchísimas gracias, señora Padial. Pues vamos a la votación. Venga, Grupo Vox. En contra. En contra. Grupo Ciudadanos. En contra. Grupo Popular. En contra. Grupo Adelante. No que a favor. Grupo Socialista. Abstención. Bueno, pues queda rechazado con los votos en contra del Grupo Ciudadanos. Adelante. Bueno, pues pasamos a la siguiente propuesta. Es una moción conjunta presentada en este caso por Grupo Socialista, Adelante, Partido Popular y Ciudadanos, con relación a lo que viene siendo habitual en el Ayuntamiento, que era las declaraciones institucionales de violencia de género en asociación en conmemoración del 25 de noviembre. Le damos en este sentido la palabra a la señora Rodríguez para que por lo menos haga la explicación de esa proposición conjunta, o cualquiera de los grupos proponentes, por lo menos que lo sepáis, si queréis, por lo menos una pincelada. Hombre, yo no quiero por lo menos que quede el posicionamiento político del conjunto de la corporación, por lo menos de los grupos proponentes, en este sentido, o si no se lo decimos a alguno de los grupos, vamos, que tampoco es así. Por lo menos significa, vamos, que si no lo hago yo, o sea, que no, si no lo debe, ¿vale? Vale, pues bueno, es significar, yo creo que en estas circunstancias, venga, pues en estas circunstancias, yo a lo mejor me asalto yo también, hago cosas y esto que no. Comentar esa situación de la moción, el posicionamiento presentado por los grupos políticos, en este caso de Grupo Ciudadanos, Popular, Adelante y Socialista, en relación al posicionamiento que siempre hemos tenido como corporación con respecto a la conmemoración del día 25 de noviembre. ¿Que queréis intervenir con qué? Venga, Sole. Venga. No, es que es una moción, es que no es una declaración. Yo lo digo porque, bueno, una vez que ya el grupo VOX pues no se suma, esto lo normal es que sea una declaración. Como es una moción de los grupos, que uno lo interpreta. Por eso decía que si tú quieres, por lo menos hacer la pincelada del posicionamiento de esto, si alguno quiere luego matizar algún posicionamiento, pero por lo menos la introducción al debate de la moción. Porque tú vas a querer después hablar, José Miguel, claro. Es que José Miguel va a querer hablar. Entonces, por lo menos que tengáis el pie de la moción. ¿Vale? Venga.
Es que yo sé, hombre, que si se quedara sin el debate, pero yo entiendo que José Miguel la cuñita la tendrá que meter. Venga, pues por lo menos aunque sea la pincelada del resumen de la síntesis, que es lo que hablamos en la comisión informativa por los grupos proponentes, ¿vale? Vamos a ver. Buenas tardes, compañeros de corporación, señor presidente. Yo el resumen de la moción no lo voy a hacer, porque los tenéis todos y todas. Entonces, si queréis, al final leo los puntos de acuerdo a los que hemos llevado. Yo quería intervenir en una línea. Primero, deciros que estoy encantada que este año se lleve conjuntamente por todos los grupos del Pleno la moción por el Día Internacional contra la Violencia de Género. La presentamos todos, así como no me sorprende que el único grupo que se queda fuera de la moción se vaya a posicionar en contra. Y no voy a perder más tiempo en esto y voy a pasar a lo que quería plantearos. El término de violencia de género hace referencia a un concepto amplio que pretende ir más allá del maltrato en el ámbito de la familia y las agresiones sexuales. Engloba una serie de formas de violencia que pueden clasificarse en dos, en función de los diferentes componentes de la violencia ejercida, psicológica, sexual, social, etcétera, así como en función de la relación existente entre quien ejerce la violencia y la víctima. Los datos sobre violencia de género han de ser considerados como una pequeña parte de la existente, porque corresponde a aquella que tenemos la posibilidad de contabilizar porque las mujeres han decidido denunciar o porque nos llega como la violencia más deleznable, que es el asesinato. La ONU da datos escalofriantes de la situación de las mujeres a nivel mundial, como que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de agresión física o sexual, o que 15 millones de mujeres entre 15 y 19 años de todo el mundo han sido obligadas a mantener relaciones sexuales forzadas, o que hay 200 millones de mujeres en el mundo que han sufrido mutilación genital. Aun con estos datos, hay que decir que la situación de la mujer ha avanzado, hemos avanzado aún con estos datos horrorosos que nos plantea la ONU, pero sí nos queda mucho por hacer. Y esto está reflejado en algo que os voy a comentar. Los datos de la moción que hoy presentamos de mujeres asesinadas en nuestro país es obsoleto. Desde que se elaboró esta moción hasta hoy, que la traemos al Pleno, los datos de mujeres asesinadas en 2020 no nos sirven. Porque la moción dice que hay 35 mujeres que han sido asesinadas en 2020 por sus parejas o exparejas. Hoy la cifra, en este momento, es de 41 mujeres asesinadas. Mujeres con nombres y apellidos, con hijos e hijas y proyectos por cumplir. Tengo una lista larga de las mujeres asesinadas con sus edades, sus nombres, la forma en la que fueron asesinadas y no la puedo leer porque es demasiado larga. Pero sí voy a leer los nombres de las 2 primeras víctimas de este año. Y son Mónica Linde, 28 años, estrangulada por su pareja Rubén Darío, 27 años, en la vivienda que compartían. El asesino, posteriormente, asfixió a la hija de ambos, Ciara, de 3 años. El doble crimen se cometió el Día de Reyes, el 6 del 1 del 2020. La víctima y el asesino eran de nacionalidad española. La joven trabajaba como coordinadora de vuelos de una compañía aérea. Estaba en proceso de separación y buscaba piso para mudarse con su pequeña. Y por todo esto, quería leer los acuerdos a los que hemos llegado todos los grupos menos uno. Continuar aumentando esfuerzos e instando a administraciones
sociedad civil, sector privado y medios de comunicación afrontar conjuntamente las distintas formas de violencia contra la mujer y las niñas en acciones transformadoras. Adaptar nuestros procedimientos y programas a las actuales circunstancias para no dejar a ninguna mujer atrás, sobre todo a las más vulnerables, afectadas por múltiples discriminaciones y violencias, destinando los recursos económicos y humanos necesarios para ello. Incorporar el enfoque de género en todos nuestros planes, especialmente en los económicos y de promoción del empleo, teniendo en cuenta la menor y más precaria presencia de las mujeres en el ámbito laboral. Impulsar la conciliación y la corresponsabilidad para favorecer la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo y su autonomía económica. Priorizar el funcionamiento adecuado de todos los servicios de prevención, atención a mujeres que padecen violencia machista, considerándolos servicios esenciales. Continuar desarrollando medidas de prevención de la violencia hacia las mujeres a través de acciones formativas y de sensibilización, especialmente para jóvenes. Apoyar el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, impulsado por el Gobierno de España como administraciones locales más cercanas a la ciudadanía. Promover una sanción punitiva para los proxenetas que con sus prácticas ejercen impunemente actos de violencia y subordinación contra las mujeres más vulnerables. Y, por último, demostrar la voluntad política de acelerar la igualdad de género, impidiendo la ruptura de los consensos básicos acordados por la comunidad internacional hace 25 años en Pekín. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Sole. Venga, pues intervenciones. Señor Espinal, Grupo Vox. Cuando uno coge esta moción y lee, voy a leer directamente de la moción, se dice: la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo generalizada y registra bajos niveles de denuncia. Estoy leyendo directamente. Existe una clara percepción respecto al aumento de puteros jóvenes, literalmente lo de puteros. En este contexto, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una forma más de violencia que vulnera los derechos humanos. Si esto es así, ¿por qué? Y resulta irónico que tanto el Partido Socialista como Podemos votaron y rechazaron investigar los abusos a menores en el Parlamento de Baleares, donde los dos gobiernan. O sea, es decir, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Eso en primer lugar. Vox condena la violencia contra las mujeres. Eso lo tengamos claro todos, pero también contra los niños, contra los mayores que viven en la familia y contra las parejas que conviven del mismo sexo. Por lo tanto, por eso hablamos de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en estos casos lo que se intenta es demonizar y criminalizar a la mitad de la población, que son hombres. Cuando en la propia moción se dice que así 1 de cada 2 mujeres ha padecido violencia por ser mujer en nuestro país, ello supone que más de 11,5 millones de mujeres han sufrido violencia de género. Es decir, ¿me está diciendo que en España hay 11,5 millones de hombres maltratadores? Porque es que yo no lo creo. Yo soy hombre, yo nunca he maltratado a ninguna mujer. Y muy pocos hombres maltratan a la mujer. Y menos debería haber. Y además siempre lo he dicho, el que lo haga, que lo pague. Pero que se establezca, como nosotros pedimos, que cuando sea una persona violador o un asesino, tenga que cumplir con su pena. Y su pena es prisión permanente. Que a día de hoy somos los únicos que lo solicitan. Quien lo haga, que lo pague. Así de claro. Pero lo que no puede hacer una persona es demonizar a la mitad de la población. Que muchas de vosotras, mujeres, tenéis hijos. Hijos que hoy en día hay una desigualdad de protección legal con respecto a ellos. Que hoy en día se están estableciendo cupos. Que lo que se está buscando en realidad, y os voy a poner un ejemplo, una lista electoral. Una lista electoral. ¿Por qué no puede estar formada íntegramente por mujeres? ¿Por qué no? Si las mujeres son válidas.
Lo que hay que buscar es la validez de esa persona. Tú lo que no puedes decir es que un hombre es malo por naturaleza, porque no lo es, porque no lo somos, porque es así y no lo somos. Con respecto a la violencia intrafamiliar, es lo que nosotros siempre hemos defendido, porque tampoco tomas en cuenta los maltratos que existen entre personas del mismo sexo, porque existen también, y violencia de las madres hacia sus hijos y de los padres a sus hijos también existen. ¿Por qué no contar con eso? ¿Por qué solo criminalizar a la mitad de la población? Por eso no vamos a firmar nunca una moción de este estilo. Si se condenara por igual a toda la violencia que existe, nosotros no tendríamos ningún problema. Y digo que soy el primero que condena la violencia contra las mujeres. Pero lo que tú no puedes hacer es demonizar a la mitad de la población. No puedes, porque ni todas las mujeres lo creen, ni todos los hombres somos maltratadores. Muchísimas gracias, Miguel. Por parte de Ciudadanos, ¿alguna matización queréis hacer? Venga, señora Rincón. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo primero es que el papel de los hombres es fundamental en el cambio y eso viene recogido en la moción, como todos hemos leído. Es cierto que los avances que hemos ido consiguiendo en los últimos años son importantes. También es cierto que los tiempos que corren son complicados tanto para hombres como para las mujeres, pero especialmente, dada la casuística, la situación, en el caso de las mujeres, pues nos vemos muchas veces atacadas o en general atacadas. Y un ejemplo lo ha dado la compañera al enumerar a la primera víctima de este año. Da igual la formación, el nivel cultural, el nivel económico. Muchas veces pensamos que es solamente una parte de la sociedad la que está sufriendo esta lacra y no es así. Entonces tenemos que velar, evidentemente, por todo. Yo creo que entenderéis cuando digo que entiendo que igual que vosotras, en mi caso, pues en cuanto entré en política me encontré con personas que me decían que si yo no quería a mis hijos porque iba a dedicar demasiado tiempo a la política y no a estar con ellos. Me preguntaban si mi marido me daba permiso para salir a tantas reuniones y tantos eventos porque, bueno, no entendían cómo podía admitirme esas cosas. Afortunadamente soy concejal, portavoz de mi grupo municipal, orgullosa por todo lo que estoy consiguiendo y sobre todo orgullosa porque, a pesar de todo, tengo suerte. Tengo suerte porque tengo tanto compañeros como compañeras que siguen luchando cada día para cambiar las cosas. Entonces, lo que sí creo yo que es fundamental es que tenemos que tener claro que esto es un problema de base, que es la educación, el criar a nuestros hijos e hijas en valores y que sobre todo sepan que lo fundamental en esta vida es el respeto tanto a todos como a todas, a todos y a todas, y que esa es además la base de nuestra sociedad. Dicho eso, tenemos que trabajar desde las instituciones para conseguir ese gran objetivo. Ha habido evolución, nos queda mucho por trabajar, pero claro que apoyamos esta moción, claro que la apoyamos. Y me siento orgullosa, además de ser mujer, de querer a los hombres, padres, hermanos, mis hijos, y yo los estoy criando además en esa igualdad, en ese respeto, que yo creo que, como he dicho antes, es la base de nuestra sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, señora Rincón. Por parte del Grupo Popular, ¿quiere intervenir? Venga, Vicenta, acércate aquí al micro. La verdad es que yo no iba a intervenir porque creo que está todo dicho, pero bueno, ya que hemos hecho la ronda a todo el mundo, yo solamente quería decir que en un día como hoy, con esta moción, lo único que tenemos que hacer, pues lo primero es recordar con cariño pues a las víctimas, sobre todo a las víctimas, a sus familiares, que noten, que sientan que no están solas, que estamos con ellas, que tenemos que seguir adelante, sobre todo con el compromiso para trabajar desde las instituciones, desde aquí en este caso, para erradicar pues esta terrible lacra. Y sobre todo, desde el Partido Popular queremos insistir en que la violencia de género no es una cuestión de ideología,
lo hemos dicho ya un montón de veces aquí, casi todos los grupos. No es una cuestión de ideología. No podemos instrumentalizar el dolor de todas estas mujeres y tener clarísimo que no existe la ideología en la violencia de género. Flaco favor hacemos a todas estas mujeres que sienten el dolor en su cuerpo, en sus carnes, y aquí lo politizamos. Es terrible. Intentamos hacer una cosa y estamos haciendo completamente la otra, todo lo contrario. Yo creo que sí que es verdad, lo recoge la moción también, hay que hacer un esfuerzo desde todas las instituciones, hay que trabajar y remar todos en el mismo sentido. Y nada más, que la violencia, yo creo que la violencia de género ahora mismo pasa por una unidad política también. Con lo cual, pues nada, seguir trabajando, hay mucho que hacer y hay que seguir remando en la misma dirección para que podamos terminar de una vez con tanta muerte y tanto dolor. Gracias. Muchísimas gracias, señora Vela. Por parte del grupo, adelante. Señora Pérez. Bueno, pues yo tampoco tenía la intención de intervenir. Lo que pasa es que se hace muy difícil, después del alegato del grupo Vox, no hacer uso de la palabra, ¿no? Porque al final lo que nos queda es defendernos y hacerlo público y argumentar con razones de peso y con realidades y con hechos, pues la situación que tenemos. Yo creo que Soledad ha sido muy clara. Lo primero que ha dicho ha sido que la violencia de género no se circunscribe al ámbito familiar. Es violencia la imagen pública que tenemos en los medios de comunicación, en los anuncios, cómo se nos denigra, cómo se nos cosifica. Es violencia que haya una brecha salarial de un 23% o que haya un techo de cristal o que no accedamos a determinados empleos, aunque estemos más formadas. Es violencia que nos ocupemos de manera equitativa los parlamentos y las diputaciones. Es violencia lo que ha dicho, por ejemplo, Margarita, que se le cuestione, que pueda compatibilizar su trabajo con la crianza y se convierte más importante, ¿no? La función social prioritaria de las mujeres sigue siendo que estemos en casa y nos encarguemos de los cuidados. Es violencia, son violencias tantas cosas que las muertes, que son la expresión más brutal de la violencia, es lo que ella puede traer hoy aquí, porque quizás es lo que más nos espeluzna, pero es la cúspide de la pirámide y la base es grandísima y tiene que ver con la educación. Y estamos sometidas a violencia, y yo diría que sí, 1 de cada 2 mujeres a lo largo de nuestra historia, y Margarita cuenta un caso, y ella cuenta un caso, y Rosalía cuenta un caso, y yo cuento un caso. Y no vas a poder decirnos que no es verdad, y eso es violencia. Entonces, no lo vamos a circunscribir al ámbito familiar, no, porque le estaríamos faltando el respeto a millones de mujeres y niñas del mundo, de España, de Andalucía y de Mairena. Lo siento, pero no. Entonces, dicho esto, por supuesto, nuestro voto es que sí, un sí como un piano. Me alegro que estemos todas de acuerdo y que hayamos salido a manifestarlo. Nos sumamos al clamor del movimiento feminista. Y, por supuesto, que defendemos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Afortunadamente, cada vez más, esto es un alegato, una defensa que no hace solo un colectivo y que cada vez se la apropian sectores más amplios de la sociedad civil. Pero, a la misma vez que esto pasa y las alianzas aumentan y los consensos aumentan también, aumentan los grupos políticos y los colectivos que quieren que sigamos teniendo un papel secundario y subordinado en la sociedad. Aumentan las políticas retrógradas, aumentan un montón de cuestiones. Entonces hay que seguir luchando y visibilizando esta causa y no quitándole nada de importancia. ¿Okay? Entonces, estamos muy contentas que personas de distintas ideologías políticas pues seamos capaces de construir un consenso y venir hoy de aquí de la mano juntas. Pero queremos solo llamar la atención sobre una cuestión, ¿vale? Que es que estas alianzas y esos grandes consensos no nos hagan descafeinarnos
que no nos hagan aflojar porque la situación es realmente grave y para que sigamos con las perspectivas puestas en lo municipal, que es lo que nos toca. Entonces, queríamos señalar 4 cuestiones breves. Nos gustaría que el Centro Municipal a la Mujer pues, se siguiera dotando de mejores y mayores recursos económicos y humanos para poder atender mejor a esas mujeres víctimas de violencia. Nos gustaría que, por ejemplo, el Consejo Local de las Mujeres se activara de verdad y se le diera un papel más relevante en las cuestiones que tienen que ver con el municipio. Nos gustaría que ese plan de igualdad para la empresa viera por fin la luz, que sabemos que está ahí, y estas cuestiones que tienen que ver con lo municipal que se activen y que sigan mejorándose porque no nos queda otra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Pérez. Señora, ¿alguna intervención más? Sí, si a mí me permite una Alonso última intervención. A la vista están los datos, a la vista están las distintas realidades con consecuencias comunes y a la vista está que tenemos mucho por hacer aquellas personas que hemos creído en la igualdad desde que nacimos, porque así nos inculcaron los valores, y aquellas que se han venido sumando a lo largo de todos los años. Y aquellas que también luchamos por la violencia de género, realidad que se plasma hoy aquí en este pleno. Agradecer a todos los grupos este consenso de una moción conjunta que no hemos podido traer, como bien ha dicho el presidente, como declaración institucional, y lamentar enormemente que haya un partido que siga creyendo que estas realidades pues no están y que se va a encontrar y se demoniza a una parte de la sociedad. También, pues, sí comentarle adelante todas esas peticiones municipales. Esto es una moción conjunta, se podía haber incluido o se podía haber propuesto y como es conjunta, mayoritariamente, y hay también así que aceptar, porque estamos en una democracia, mayoritariamente 4 grupos políticos han aceptado un contenido final de una moción. Somos conscientes, y no le quepa la menor duda, señora Laura, yo siempre le llamo Laura, el apellido, que Pérez, que vamos a seguir trabajando con la misma fuerza, con las mismas ganas, invirtiendo todos los recursos municipales para que estas realidades que hoy presentamos aquí en la moción no se produzcan. Así que votaremos, evidentemente, afirmativo. Muy bien. ¿Vamos a la votación? Mira, yo la reflexión he escuchado aquí, me quedo con el testimonio que acaba de hacer. Al final no dejamos de ser, somos políticos, pero somos personas. El testimonio que hace la portavoz del Grupo Ciudadano, Marga Rincón, como persona, ¿no? Luego es la portavoz de Ciudadanos y concejala del Ayuntamiento, que ha expresado claramente lo que pasa, lo que ocurre, que la violencia no es solo intrafamiliar, que quien el compañero o compañera discutía que ella fuera candidata a la alcaldía eran otros hombres que no formaban parte de su familia. Y lo hacían con tanta vehemencia que posiblemente a ella le dolía y se sentía incomprendida. Y esa es la tarea que tenemos que hacer. Porque objetivamente después se da en la familia y muchas veces se ahoga y se silencia también en el seno de la familia la violencia cotidiana que se da por los roles sociales a los que hemos estado educados. Y yo también, bueno, no lo puedo personificar en ti, señor Final, pues también de tus convicciones, sino también en la situación del grupo político, es que nos queda mucho por trabajar y por luchar. Y cuando me preguntan cuánto, pues yo contesto últimamente hasta que Vox firme estas posiciones. Ese es el trabajo que a los demócratas nos queda. Que a las personas que tenéis otra manera de entender la vida, o sobre todo los partidos que se marcan de una ideología, vengan a profundas convicciones democráticas, porque yo no creo que nadie defienda la violencia en ningún caso. Y, como en otros motivos, igual que en esta moción, distintos grupos políticos, desde sus matices y desde sus diferencias ideológicas, son capaces de ponerse de acuerdo en una moción, la lucha acabará cuando todos estemos en esa realidad y detrás de una pancarta, juntos. Mientras tanto, mientras asumamos la situación de diferenciación, de que si una mujer es más capaz, menos capaz, un hombre es más capaz, menos capaz, y de que la violencia solo se da en la familia, es que queda evidentemente muchísimo por hacer. Y como bien habéis vehiculado aquí en la locución, incluso desde el respeto de que cada uno tenga su ideología, lógicamente, pero que eso solo somos capaces de generarlo semilla tras semilla
en la educación, y ahí sí que nos tenemos que poner absolutamente todos de acuerdo. Bueno, pues pasamos a la votación. Grupo Vox, en contra. Grupo Ciudadanos, a favor. Grupo Popular, a favor. Grupo Adelante, a favor. Grupo Socialista, a favor. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Urgencias no hay, señor secretario. Pues pasamos a la interpelación, el ruego y las preguntas. Venga, señor Espinal. Yo le he trasladado al señor presidente pues algunas peticiones o ruegos de comerciantes y hosteleros de Ciudad Aljarafe. Y lo que me comentan, y es casi unánime, es que, a ver si se puede solucionar por parte del equipo de gobierno, pues un aumento de la iluminación en el barrio, porque también dice que afecta a su establecimiento, porque dice que lo único que se produce son zonas oscuras, para entendernos, donde hay trapicheo, menudeo de drogas. También exigen una mayor presencia policial para que eso no ocurra, y sobre todo protestan, yo sé que no es una función exclusivamente del ayuntamiento, pero sí de la existencia de muchos excrementos de perros, que hay muchísimos excrementos, orines y un olor en lo que son los pasillos, los pasajes, increíbles. Entonces, lo que trasladan ellos aquí al equipo de gobierno. Vemos, como no puede ser de otra manera, la reclamación e incluso la sugerencia de los comerciantes y de los hosteleros. Decirle también abiertamente que en el marco de la solución que queremos, pues revitalizar esos espacios comerciales y productivos, lo vamos a hacer y lo vamos a diseñar en los próximos meses. Seguiremos implementando pues esa campaña de concienciación, que como usted bien dice, quien tiene el animal de compañía, aparte de un refuerzo de la limpieza en esas zonas, pues será más que evidente. Y luego también al conjunto de la corporación, incluso a usted. Nosotros estamos embarcados, aquí se ha hablado antes de una situación de auditoría energética, pues hay una auditoría terminada de la situación de las luminarias públicas que traerá como consecuencia la licitación de un contrato que mejore la inversión en el conjunto de la ciudad de todas las luminarias públicas, que sean más sostenibles, eficientes y que traiga como consecuencia un mayor aporte de luz y un mayor consumo. La sostenibilidad, por encima de todo, se está ultimando desde el servicio correspondiente y esperemos que en los próximos meses salga ya a licitación lo que vendrá a cambiar e implementar también en el barrio y en otras zonas que sabemos que necesitan quizás de más iluminación, no solo desde la perspectiva comercial. Por eso también se ha dado lo de la iluminación de Navidad, que había vecinos que no entendían por qué en esta situación pandémica había iluminación de Navidad. Primero porque teníamos un contrato firmado de 3 años y si no era pagar e indemnizar. Y luego porque creemos que también es una situación de condicionante que pudiera generar algo de confianza desde el punto de vista también comercial y del consumo y del relacionamiento local. Y luego porque también sostenemos el empleo de la empresa que pone las luces, del que pone las luces y del que durante cerca de 3 semanas ha estado durmiendo en nuestros hoteles y comiendo en nuestros bares y restaurantes, instalándolas en el mismo caso. ¿Vale? Venga, pues gracias, Miguel. ¿Alguna pregunta más? Venga, señor Ríos. Sí, muchas gracias de nuevo, señor presidente. Es evidente que la situación en la que nos encontramos inmersos, situación de emergencia provocada por el COVID, pues requiere del esfuerzo de todas las fuerzas políticas. Eso creo o creemos que está fuera de toda duda. Recientemente la Junta de Andalucía, pues ha acordado el destino presupuestario de una cantidad, importante cantidad, de 667 millones en apoyo del sector comercial, pymes y autónomos. También Diputación recientemente ha aprobado el destino de más de 50 millones de euros, todo ello sumado al esfuerzo económico, tanto económico como en recursos, que supone la puesta en marcha en el ámbito local el Plan Mairena Una, nos lleva a solicitar que se contemple la posibilidad de la creación de una comisión permanente formada por que estén representados las distintas fuerzas políticas que componen el Pleno Municipal, con el fin de dotar de la máxima eficiencia este proceso
y, por supuesto, que contribuya a dotarla de la máxima difusión con el fin de que lleguen a las personas, a los organismos, a las entidades que están afectadas y, de alguna manera, pues puedan acceder con la mayor transparencia a estas ayudas. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Río. Pues comentarle que precisamente en el Plan Mairena A1 hemos quedado, además, a solicitud, en este caso, del Grupo Adelante, de Rosalía, señora Vázquez lo ha comentado en alguna ocasión, que se le haga el seguimiento y así se trasladará. Cada uno de los programas que están encabezados se va a ir trasladando de manera progresiva toda la información. Allí, en la Junta de Portavoces, ya no solo por lo que tenemos programado, sino por lo que parece ser que viene. Y nos queda comentar que allí se están desarrollando y se van a ir lanzando las convocatorias. Nosotros tenemos la obligación de lo que está programado, lanzarlo, publicarlo y trasladarlo en todas y cada una de las plataformas que den difusión. En este caso, y sobre todo en el ámbito de autónomo y de pyme que usted ha comentado, hemos lanzado ya una primera, precisamente que comentaba usted antes, que era la de la subvención del material higiénico-sanitario para el tema de autónomos y de pymes, que ha tenido un desarrollo y una convocatoria, y ahora estamos inmersos en otra convocatoria, precisamente promovida en un acuerdo con su grupo, con su portavoz y con el resto de grupos en relación al relanzamiento y el establecimiento de ayudas para el sector de la pyme, el autónomo, con respecto a la contratación, por un lado, de personas desempleadas de Mairena y al sostenimiento del empleo. Esas dos líneas de subvenciones están publicadas y están lanzadas. En cualquier caso, reforzaremos, como usted dice, todos los mecanismos posibles para que, en cualquier caso, la transparencia, la publicación y la publicidad esté más que consolidada. Muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión más? Señor Tarno. Gracias, señor alcalde. El CEIP Los Rosales y el Santa Teresa y el Colegio Santa María del Valle solicitaron una modificación de unos pasos de cebra con motivo de toda la reordenación que tienen las entradas y salidas con motivo de los protocolos COVID. Le contestan denegándole esas modificaciones, la mesa técnica que no sé en qué consiste. Entonces, yo, por un lado, rogarle que vuelvan a estudiarlo y, por otro lado, me gustaría conocer quién compone la mesa técnica y el acta de la reunión en la que denegaron la solicitud de estos 3 centros escolares de nuestra localidad. Imagino que en parte por las restricciones horarias, evidentemente, provocadas por la orden de la Junta de Andalucía, ha habido un recorte en las líneas del consorcio de transporte y enormes, y bueno, hay una cierta queja. Los vecinos, no sé si el alcalde tiene constancia y ha entablado alguna relación. Y respecto a esto, me gustaría conocer también en qué situación se encuentra el estudio del autobús circular que este pleno ya ha aprobado varias veces. En el anterior pleno le planteé la posibilidad de que la policía local modificase sus turnos y horarios vinculados a una realidad que es la del COVID-19 y los decretos y las órdenes del Gobierno y de la Junta de Andalucía que hacen que quizás a lo mejor sea un momento de un cambio de horarios y turnos. No sé si hay algo hecho o no se ha hecho nada. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tarno. En estos últimos están ahora mismo trabajando. También ha sido una convocatoria dentro de la última mesa de la Junta Local de Seguridad, que lo hemos trasladado junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se evalúe y se haga un seguimiento entre los turnos de la Policía Local, también con la periodicidad y las patrullas de la Guardia Civil, para que haya una situación de simultaneidad y así poder atajar, como usted bien dice, algunas circunstancias del control también de la pandemia desde el punto de vista de eficiente en nuestras casas y en la distribución de los horarios. Está tanto el teniente de la Guardia Civil como el jefe de la Policía Local estableciendo esa modificación, ya no solo o alteración de turnos, sino también de la disposición al trabajo y del reparto también zonal en Mairena. El estudio del transporte circular me consta que está movilidad ahora mismo adaptando esa situación con respecto a los desarrollos del mismo.
Y analizando también la situación de la pandemia, pues ha venido un poco a ralentizar esa realidad, sobre todo algunos estudios técnicos, y avanzar también en los mismos, en los que queremos también que participen a algunos aspectos desde el punto de vista de la Universidad de Sevilla, que se ha querido también sumar con un tema de la sostenibilidad de las líneas de transporte público, que ya no son solo los autobuses circulares tal y como los tenemos concebidos, sino también que tenga que ver con una situación de evaluación del impacto desde el punto de vista ambiental y de la sostenibilidad, ya no solo de lo que produce, sino también de los medios utilizados para que así se desarrolle. La línea de costos de transporte, sí es cierto, ha venido a disminuir en algunos casos relacionado incluso a la distribución de horarios. Esto está produciendo que algún universitario se quede, sobre todo, descolgado en algún itinerario, más que el desarrollo normal de la actividad. Y se lo hemos trasladado así también al consorcio. La suerte que tenemos en medida es que el metro palia en gran circunstancia esta realidad. En otras zonas del Aljarafe sevillano, pues es difícil la interconexión que antes se producía entre municipios del entorno con la propia ciudad de Mairena, que ahí eso sí que se están viendo afectados. Analizaré esa distribución de la mesa técnica. Si es cierto que en el Colegio Santa María del Valle pues hay una disquisición de una propuesta del propio centro educativo que se está viendo también porque afecta a la red de carreteras de Diputación, en este caso, a la carretera San Juan Palomares y a la distribución de los pasos peatones, porque tanto ahí como en Rosales se le traslada, aparte de esta mesa técnica, a la Agencia Andaluza de Educación para que haga en cada uno de los informes, porque cada uno de los centros educativos tienen que haber presentado su proyecto de COVID, de acceso y de entrada a cada uno de los centros. El último que aprueba cada uno de los documentos particulares de cada uno de los centros, enviado así, es la Consejería, en este caso de Educación, con la Consejería de Salud. Y andan poniéndose de acuerdo porque ya no solo en estos centros, sino que en algún otro, alguna director o directora de centro ha solicitado abrir unas nuevas puertas que serían necesarias y están en ese proceso de autorización. Por ejemplo, el Instituto Cavaleri, al que ya le hemos reclamado también en la Consejería, a ver si es posible la instalación de un nuevo acceso, aunque sea por la entrada del Parque de Cavaleri, para que no haya esa situación de aglomeración del alumnado y que sirva también a futuro para la evacuación de los mismos. Miraré esa situación. La mesa técnica, que yo sepa hasta ahora, se compone por el técnico de atención al ciudadano, el jefe de la... Bueno, pero hay una regulación técnica, los representantes de atención al ciudadano, la policía local y la técnico de actividad, en este caso de la ingeniera de obra pública del Ayuntamiento de Mairena. Creo que te lo todo, ¿no, señor Tano? Sí. Venga, a ver. Venga. Señora Bajo. Nuestras preguntas hoy van dos respecto al Parque Central. En primer lugar, echamos de menos y nos gustaría saber por qué no está la información que se suele poner siempre cuando hay una obra de carácter municipal, que se suele poner un cartel grande en el que se anuncia el proyecto, el plazo de ejecución, el precio total, de dónde vienen los fondos. Entonces, ahora mismo no hay, es verdad que hay una casetilla en la que viene la empresa, el nombre de la empresa constructora, pero esa información que se suele proporcionar a la ciudadanía a modo de un gran cartel que anuncia todo, echamos de menos en el parque, no sabemos por qué, porque seguramente habrá una razón, pero nos gustaría saberla. Relacionado también con el Parque Central, nos vamos a referir a unos árboles, a unos álamos que quedan ya muy poquitos, como 5 o 6 habrá más o menos, que son parte de un pequeño bosque de galería que había ahí en la orillita del arroyo, que con el movimiento de tierra, o no sabemos por qué, ya solo quedan esos poquitos y además están muy deteriorados, están secos, bueno, pues no sabemos si podrán recuperarse ya. Era simplemente llamar la atención sobre ellos y en la medida de lo posible que se recuperen, porque son una especie autóctona, no es invasiva y no creemos que tenga mayor problema, sino justo al contrario, son unos árboles que estaban ahí antes que el parque.
Por otra parte, reiterar la petición que ya hice el pleno pasado sobre la limpieza de la cornisa. Nos ha pasado un vecino la foto de cómo sigue estando el aspecto de la cornisa. Esta foto es precisamente de esta semana y es que es una situación muy lamentable. Entonces, simplemente reiterar que pues, la necesidad por el bien de todos y por la salud de que esto se arregle. Y luego, por último, como cuarta pregunta, hemos recibido bastantes quejas, peticiones de trabajadores municipales que les gustaría o que necesitan, dada la situación de la pandemia, que poder estar en situación de teletrabajo. Consultamos al presidente del comité de empresa, puesto que pensamos que esto es un asunto pues, laboral, y él nos dice que él lo había solicitado desde el mes de julio, pero que se regulase el teletrabajo en esta situación, pero que no ha tenido respuesta. Entonces, sabemos que en los presupuestos se ha hablado cuando hemos aprobado los presupuestos municipales, de la modernización de la administración municipal. Además, oímos mucho hablar al señor alcalde de esto en los medios y queremos creer que es verdad, pero esto choca con la petición de los trabajadores y que no se haya dado respuesta a esta regulación del teletrabajo. Es una cuestión de prevención de riesgos laborales. Yo no creo que esto se pueda entender como que los trabajadores no quieren venir a su puesto de trabajo, sino más bien como que es una necesidad de protección. Entonces, el Grupo Municipal de Delante Mairena solicita al equipo de gobierno que, por favor, se establezca esta posibilidad de teletrabajar a los trabajadores municipales siempre que sea posible, que se hagan turnos rotatorios en los que cada uno de ellos pueda ir viniendo, minimizando los riesgos para la salud del cumplimiento de sus obligaciones laborales, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Abad. Mire usted, con respecto al Parque Central, cuando se licitó la intervención había los primeros carteles y es verdad que algunos se retiraron por el propio desarrollo de la propia intervención. La propia intervención ha hecho que se tengan que desmontar esos carteles anunciadores al inicio. Se ponía además quién era la constructora y cuál era el proyecto que desarrollaba. A información general, decirle que en el marco del Parque Central, en las próximas semanas y meses, estaban hablando del mes de diciembre y enero, que así lo trasladamos, empezarán las plantaciones también de muchas de las especies, por tanto también se observará esas que hace usted referencia, y en principio la terminación de esa intervención está prevista para el verano del año que viene. Si la obra va mejor, posiblemente se acortarán esos plazos y también lo hemos expuesto en el Consejo de la Agencia de Urbanismo. Con respecto a la limpieza de la cornisa, nosotros hemos trasladado, se lo digo de nuevo, los 4 alcaldes afectos a esa zona de la cornisa de la Grafe hemos trasladado a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía una intervención en utilización completa, y ya no solo un marco de gestión del propio ámbito, sino además del desarrollo de un proyecto que revitalice ambientalmente. Nosotros, como municipios que tenemos poco término, por no decir prácticamente un trocito del parque que incluso creíamos que era nuestro, que era Coto, pero es que hasta ahí llega el límite de nuestro término municipal y nosotros no podemos intervenir donde no es nuestro término municipal, a pesar de que el vecino vea que está a 50 o 60 metros de su casa. Y así es la expresión que le he trasladado yo también, y ya se lo digo, tanto a la alcaldesa de Gelbe como al alcalde de San Juan, en la medida también de que presionen, porque sí hay una parte de Gelbe y otra de San Juan de Alnafarache, en el sentido de que estamos todos, los alcaldes también, y más con la situación de incendios, pues han sido preocupación, pero claro, difícilmente creo yo que estos dos señores que están ahí y que vienen normalmente a asesorar, tanto la intervención como la Secretaría, nos permiten hacer un contrato para intervenir en un municipio que no sea nuestro. Y en este caso, que hay un amplio desconocimiento, nuestro término municipal termina donde terminan los chalés. Donde terminan los chalés. Y entonces hay una situación de confusión de términos, de quién es el responsable, y es lo que hemos querido o vamos a trasladar, y por eso hemos pedido también incluso los 4 alcaldes, primero a la Diputación que nos haga un proyecto técnico de asistencia para ver qué intervención puede estar valor, y luego nos pudiéramos poner de acuerdo en buscar la financiación oportuna con la Consejería, con la Diputación e incluso por nuestra parte para poner en valor de manera definitiva ese enclave natural y paisajístico, porque además yo creo que también es bueno para todos. Y luego, créanme si les digo, nuestra sensibilidad acerca de la pandemia ha sido más que reconocida desde el ámbito laboral. No voy a permitir que esa situación se cambie.
Y si algún trabajador o trabajadora del ayuntamiento ha solicitado, por cualquier circunstancia, me consta la flexibilidad y la sintonía y la sensibilidad del delegado de Recursos Humanos, su disposición a tener teletrabajo, aquí se ha dicho siempre que sí. Por tanto, quien diga que no, miente. Eso sí, salvaguardando las obligaciones que tienen los derechos, los servicios esenciales y la obligación que sí es verdad, en este sentido, que le he trasladado tanto a la delegada de Servicios Públicos para la Sostenibilidad como al delegado de la Policía Local, para que esos servicios no guarden la tecnicidad respectiva, porque son servicios obligatorios que tenemos que seguir dando a la ciudadanía. En el resto de áreas municipales, aun decretadas como esenciales, sabe por parte de la Presidencia todos los delegados, todos los jefes de servicio y todos los directores que pueden primero hacer una propuesta de cumplimiento de esas medidas de seguridad, pero en cualquier caso ser sensible al desarrollo programado por turno de la realidad de la pandemia y de la asistencia del teletrabajo. Pero a día de hoy, que también esa pregunta se la hice al delegado de Recursos Humanos hace unos días, no me consta que ningún trabajador que haya hecho la solicitud específica para poder formar parte de ese colectivo se le haya dicho que no. Entonces, vayamos poniendo las cosas en su sitio, porque si es verdad, en este caso, señora Abad, que muchas veces es la intención, otra vez es la realidad de tener que dar servicio y otra es la regulación que entre todos tenemos que cumplir. Porque lo que es igual para el conjunto de la plantilla no debe ser desigual para ninguna parte de la plantilla. Y es mi manera que tengo de interpretar las cosas, por lo menos hasta ahora, y es la que le hemos trasladado también en la Comisión de Prevención de Seguridad y Salud, que, insisto, ha sido y nos ha reconocido en algunos casos la sensibilidad y que seguirá siendo así. Por tanto, aquel trabajador o trabajadora que en el registro del ayuntamiento haya solicitado por cualquier motivo su disposición a teletrabajar, hasta ahora, que me conste además, no se le ha dicho que no. Y quien quiera hacerlo, que lo traslade también al Servicio de Recursos Humanos, que para eso está, al Servicio de Prevención de Riesgo, que para eso está, y no a veces se traslade también una visión que en absoluto, por lo menos en estas circunstancias, que yo también soy particularmente sensible, se me traslade. Aquí nosotros no hacemos a ningún personal de riesgo, a ninguna persona que tenga una limitación, se le ha denegado nunca la capacidad, primero de teletrabajar y luego de tomar las medidas de precaución sanitaria, higiénico, sanitaria, por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. Entre otras cosas porque es una obligación legal emanada de quien ahora mismo regula esa pandemia. Ahora, eso sí, también lo digo ya abiertamente para que no quede lugar a dudas. A la jefatura y a la delegada de Servicios Públicos de la ciudad y al delegado de Recursos Policiales de esta ciudad le he exigido, como al resto de ciudadanos le exigimos, pues su absoluta perseverancia en que son servicios esenciales y que son los servicios también que aportan para unos la tranquilidad y para otros la higiene y salubridad necesarias en nuestras calles, y tienen que estar permanentemente activos. ¿Vale? Pues, compañeros y compañeras, muchísimas gracias de corazón a todos. Buen mes y cuidaros mucho. Gracias.